principal. Creo que hemos en México crecido mucho en tratar de que lo que hacemos sea medir resultados. Hoy por hoy, y con los cambios que dijimos institucionales, tenemos instituciones tales como la autonomía del Banco de México, una instancia estadística que mide las cosas con autonomía, un Coneval que con independencia mide la pobreza y las evaluaciones, un IFAI que nos exige transparencia. Hemos hecho instancias que nos dan la oportunidad de decir cosas que hay que decir, porque si no medimos las cosas, creo, no es fácil mejorarlas. Podemos decir, por ejemplo, que la pobreza ha tenido periodos en los que ha subido, en el 94, en el 2009, problemas económicos bien fuertes. Hay que decirlo. Si esto no lo decimos, ¿cómo vamos a mejorar? Y también hemos dicho cuando la pobreza ha bajado, también hay que decirlo, porque a veces parecería que la única transparencia que se vale es decir malas noticias. Creo incluso que hay que apoyar mucho a los amigos en los medios para convencerlos de que la medición es un tema de mejora continua y de ver cómo vamos y no de pegarle al negro, o al blanco, o al azul, o al amarillo, el que sea. Es un tema de transparencia y rendición de cuentas. Y hemos dicho ya, se puede decir, en qué estados de la República Mexicana la pobreza ha subido y ha bajado. Y no es por pegarle al gobernador A o B o C, es para ver cómo vamos y cómo podemos mejorar. Y el INEGI ha podido medir el desempleo, decir que ha subido, que ha bajado cuando haya bajado. Esto son elementos que hay que reconocer y hay que preservar. La preocupación aquí es, ¿y esto va a seguir así siempre? La medición, la apertura, la madurez que han tenido los gobiernos, el Congreso, ¿dura para toda la vida? No necesariamente. Es muy tentador el poder, es muy tentador decir, a ver, vamos a dejar de financiar cosas para medir, vamos a ocultar algunas cosas, es tentador hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace 3 años, se dejaron de hacer y publicar un conjunto de evaluaciones que medían el desempeño de varios programas, los hacían públicos e incluso con colorcitos rojos y verdes y amarillos, mostraban cómo iba cada programa. Ciertamente era un poquito amenazante para los programas, pero la información estaba ahí y dejó de publicarse en buena razón porque los programas se sentían intimidados. Lo sorprendente es que no ha habido una herramienta similar para sustituirlo. O también es cierto, hay que decirlo, en pleno siglo XXI hay países que parecerían que son países con educación, con cultura, en los cuales la cifra de inflación no proviene de las estadísticas y de las encuestas, proviene del humor del gobernante. ¿Cómo va la inflación? Lo que usted diga, señor presidente. Eso es muy tentador. De hecho, es muy tentador regresar a esquemas, hablando de libros, maestro Jorge, es muy tentador regresar a los esquemas. Déjame leerte una extraordinaria párrafo de El otoño del patriarca de García Márquez. Este patriarca general, presidente, pues que hacía lo que quería en el país caribeño. Decía, y gobernaba de viva voz y de cuerpo presente, a toda hora y en todas partes, con una parsimonia rupestre, pero también con una diligencia inconcebible a su edad. Asediado por una muchedumbre de políticos de letras y aduladores impávidos que lo proclamaban corregidor de los terremotos, los eclipses, los años bisiestos y otros errores de Dios, arrastrando por toda la casa sus grandes patas de elefante mientras resolvía problemas de Estado y asuntos domésticos con la misma simplicidad con que ordenaba
que me quiten esta puerta de aquí y la pongan allá. Y la quitaban. Que me la vuelvan a poner y la ponían. Que el reloj de la torre no diera las 12 a las 12, sino a las 2 de la tarde para que la vida pareciera más larga. ¿Qué horas son?, preguntaba el general, las que usted diga, señor presidente. Creo que la labor ciudadana, la labor que hemos ganado en muchos países, México es uno de ellos, tiene que estar y seguir presente. Los jóvenes, decía Jaina, son un elemento importante de creatividad, no solamente creatividad técnica de cómo medir las cosas, sino de creatividad de cómo vamos y cómo exigimos en buena lid. No se trata de pelearte con tu administrador. El CEO de tu empresa no es que estés peleándote a cada rato con él. Es lo mínimo, lo indispensable, lo que nos muestre con toda claridad y veracidad cómo vamos, porque queremos siempre ir mejor y honestamente hacer política pública no es nada sencillo. No es que no es que haya unas tablas de Moisés que nos digan, fíjese usted, para bajar la pobreza, apriete este botón. Y para reducir el desempleo, apriete este otro botón. Y para mejorar la cohesión social, dele la vuelta aquí a la manilla. No, la política pública es ensayo y error. Se me ocurre, parecería que dar leche fortificada mejora la nutrición de los niños. Bueno, hay que ver y hay que medir si efectivamente la leche fortificada mejora. Y eso es un elemento permanente. E insisto, creo que los ciudadanos tenemos mucho que hacer en México y en cualquier país para no regresar a los otoños del patriarca. Efectivamente, medir implica corregir más fácil. No quiere decir que automáticamente si mides todo se va a corregir. Pero al menos, no sé tú, yo me siento más tranquilo si sé que mis impuestos están caminando mejor con información. Hacer democracia no es solamente votar, es exigir. Muchas gracias.